Y hablamos de rompetormentas, un debate tremendo que tenemos en la provincia. Tenemos algunos sectores que aseguran que esto rompe nada más que el granizo, que no disipa la posibilidad de una precipitación sobre la zona de influencia. Y por otro lado hay quienes aseguran que esto está afectando el ecosistema en nuestra provincia. Mientras tanto, la novedad tiene que ver con reuniones del Ministerio de Producción de San Juan con distintos productores, además de una investigación o relevamiento para conocer detalles de qué manera van a encarar esto con el objetivo de reglamentarlo de alguna manera. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo le solicitó al gobierno provincial celeridad con este tema, dándole 15 días para que se expida al respecto. Nosotros vamos a tomar contacto telefónico con Julio Eluani, quien es el director de contingencias climáticas de Mendoza, provincia que está avanzada en este tema, y lo saludamos. Julio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Julio, por estos minutos. Sí, es un placer difundir la actividad que nosotros realizamos. Bueno, Julio, nosotros, algo habrá escuchado en la presentación, tenemos un debate tremendo respecto de los rompetormentas. ¿Cómo lo maneja Mendoza a esta situación? Primero me gustaría decir que quizás el término rompetormentas no es muy afortunado. Nosotros no tenemos la capacidad de romper tormentas. Lo que hacemos es mitigar en un porcentaje el daño que produce una tormenta o el granizo. Ahí lo detengo para clarificar aún más el término. Sí. Entonces, un cañón de estas características no disipa una tormenta, rompe el granizo, pero llueve igual si está contemplado que llueva por la naturaleza. Bueno, en principio en Mendoza el gobierno no utiliza esos cañones, por lo tanto yo no tengo no soy un experto en el tema, sin embargo estimamos que no tienen un efecto de romper una tormenta. Lo que conozco de estos cañones que usted menciona, que nosotros los conocemos como cañones Corbalán, Sí. en la provincia, tendrían un efecto de evitar que se forme hielo, pero no evitar que haya una precipitación. Bien. Digo tendrían porque, bueno, todo eso requiere un fundamento científico del cual yo no dispongo porque no es el sistema que utilizamos. Nosotros sembramos con yoduro de plata, que, bueno, es otra filosofía para enfrentar el mismo flagelo que es el granizo. Julio, ¿y por qué decidieron utilizar el sistema que tienen y no de este otro que le estamos planteando en la comunicación? En su momento, en Mendoza se utilizaban cohetes con rampas y sembrando yoduro de plata, y luego se definió que era más eficiente seguir las tormentas con aviones. Sin embargo, hay países del mundo donde no se pueden utilizar los aviones porque hay mucho tráfico aéreo, Claro. por ejemplo en España o en Francia, y se usan generadores de superficie, pero también de yoduro de plata. Nosotros tenemos los dos sistemas en Mendoza. Usamos generadores de superficie en zonas donde tenemos vedado el vuelo por una situación orográfica. La cercanía a la montaña hace que sea peligroso, y en el resto de los oasis utilizamos aviones, que es un método más eficiente para colocar yoduro de plata en la nube. ¿Y quién es el único autorizado para hacerlo o un privado puede realizarlo bajo alguna normativa provincial? Bueno, aquí tanto el financiamiento como la aplicación directa lo hace el gobierno de Mendoza, con una filosofía similar a la de prestación de algún otro tipo de servicios, como sería, por hacer un símil quizás no totalmente feliz, como los bomberos o la policía. Es un servicio que se presta a los productores para mitigar el daño del granizo. Quiero aclarar que en la mitigación del granizo es más o menos la misma tipo de técnica que se utilizan para incrementar la lluvia. De tal forma que lo que nosotros buscamos es que el granizo se transforme en agua. Bien. Ese es el mejor efecto que podemos lograr. Julio, ¿cuál es la normativa legal que tiene toda esta charla que estamos teniendo según ustedes están regulando esta situación en Mendoza? ¿Hay una legislación al respecto? En Mendoza tenemos una ley que establece y enfoca esto como una actividad científica sujeta a evaluación, en la que la provincia definió que se iba a evaluar el sistema, y amparado en esa ley se ha continuado operando
Sin embargo, nosotros hacemos pruebas de tierra, pruebas de agua y medimos los resultados que tenemos con el sistema. Hemos apreciado que ha ido decreciendo año a año los daños por granizo. Podemos, eliminando otras variables, como si fue un año niño, si hubieron heladas, si hay más malla antigranizo. Bueno, vamos corrigiendo todas esas variables. Estimamos que tiene un efecto beneficioso. Como le digo, evitamos que se pierda un 30% de lo que se hubiera perdido Bien. sin lucha antigranizo. ¿Ha tenido algún contacto con San Juan? ¿Lo han contactado para saber detalles o alguna reunión al respecto? Sí, se me solicitó de un modo informal que diera un pantallazo de cuáles son las actividades que hacemos en Mendoza y cuál era mi opinión respecto a la situación que podía estar ocurriendo en San Juan. Yo estimo que el problema es, por así decirlo, más serio y que no tiene que ver con la lucha antigranizo, con estos métodos de siembra o de actividades que buscan reducir el impacto de granizo, un poco redundante lo que digo, pero si usted se fija en toda la región, en Chile, en San Luis, en Córdoba, en Córdoba al oeste de las sierras, La Pampa, tenemos marcada sequía. De hecho, este año se ha celebrado en Mendoza, que ha vuelto a llegar el río Mendoza a la costa de Arauco, a la Valle, que es una zona norte de la provincia donde hacía ya prácticamente 20 años que el río no llegaba. Entonces estamos frente a un fenómeno, la remisión de los glaciares en la cordillera es bastante notoria. Entonces creo que estamos frente a un fenómeno que es mucho más amplio que al que se pueda adjudicar la lucha antigranizo en sus distintas formas. Julio, muy amable, muy completo, muy claro. Muchas gracias por estos minutos. Bien, muchas gracias, Mauricio, y a disposición. Muchas gracias, que tenga un buen fin de semana. Bueno, ahí pasaba Julio Julián dándonos detalles de cómo lo trabaja Mendoza y dejando algún tema muy claro, que si se sientan a conversar al respecto, a analizar el tema, han tenido una evolución de una mejora sustancial en el trámite del abordaje de la inclemencia del tiempo, pero también, por supuesto, pensando en la producción.